partir de ahora Muchas gracias. está grabando esta situación. Hugo, Eh, una pregunta, sí. discúlpame. En el caso de no llegar a promocionar con el promedio de los dos parciales, ¿los trabajos prácticos pueden ayudarnos a promocionar en el caso de ponerle tener un 6 en promedio de los dos parciales? ¿Quién habla? Richard Parker me sale aquí. Bueno, Richard Parker, creo que llegó el momento de sincerar esta charla. La verdad que usar nicks o sobrenombres o cuestiones en un ámbito de estas características no es lo que corresponde. Ustedes saben quién soy yo y no voy a tener ningún problema en decirles mi opinión, pero respecto a la pregunta que acaban de escuchar y que quedó grabada, yo los invito a pensar más que en los mecanismos de aprobar, en los mecanismos para aprender. ¿eh? Así que les pediría, Richard Parker, o como se llame, y las personas que estén aquí, que pueden, no van a tener en la medida de las posibilidades. Yo he visto cuestiones que están fuera de lugar, pero me parece que tenemos que subir el nivel. Nosotros estamos en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Económicas. Es la segunda universidad del país, de acuerdo a prestigio, antecedentes. Se han formado aquí ilustres científicos. De hecho, nuestro ministro de Economía, sin perjuicio de que se puede estar o no a favor, fue y es un profesor de esta casa y fue un alumno de esta casa. Entonces, les diría que tenemos que tomar las cosas con algún grado de seriedad. Quienes vengan a probar están en todo su derecho. Estamos en las primeras clases de una carrera que recién empieza. Plantéense, porque tienen la posibilidad, de qué es lo que buscan en esta casa. ¿Buscan aprobar materias? Bueno, está perfecto. Lo que les diría es que es mejor que sigamos este, con, con lo que estaba desarrollando y después, si ustedes quieren, debatimos las características que tiene esto. Yo no doy consejos, ustedes son lo suficientemente grandes. Los invito, sí, a mantener un diálogo adulto, responsable, serio, respetuoso. Quienes quieran faltar el respeto, me parece que se equivocan. Y sí pensar qué es esto de la facultad y cuáles son las cuestiones sobre las que tenemos que hablar. ¿Para qué estamos aquí? Yo les había dicho que fijamos 4 reglas: múltiple choice, 1 hora, valores diferenciales para cada pregunta y descuento por pregunta mal respondida. Antes de pasar a los resultados, quiero decirles cómo funciona un poco esta situación, cuál fue la metodología de intervención, cómo fue el examen, quién asignó a ustedes, cada pregunta que ustedes dieron, quién se las puso ahí. Pero voy a sintetizar las dos últimas reglas que en realidad cuando se formalizó la pregunta las dejé sin exponer. Yo seguí el debate en el grupo de WhatsApp y me causó y nos causó después mucha gracia y también buena impresión el debate sobre las manzanas. Recuerdo que alguien dijo, si tenés 10 manzanas y te sacan 5, te quedan 5, asignando por cantidad. Y alguien le contestó que si las 5 que te sacaron eran moño azul, no te quedaban el valor de 5 manzanas, asignando por precio, por cantidad, por volumen económico. Bueno, nosotros elegimos diferenciar el valor de las preguntas por la sencilla razón de que no todas las preguntas y no todos los temas van en lo mismo. No hay, obviamente dentro del programa hay una gran cantidad de temas, pero no todos los temas tienen la misma importancia a los efectos de evaluar qué es lo que debe saber un alumno para aprobar la materia. Es tan simple como eso. Es decir, es importante saber si el mercantilismo es proteccionista o liberal. Probablemente muchos de ustedes se lo estarán imaginando y entonces tendrán la respuesta a esto. Pero quizás sea más importante, y hemos preparado sobre el final de la clase algunos ejercicios, saber, por ejemplo, saber las reglas básicas de cómo funciona el mercado del petróleo, que hoy está en crisis.
Entonces no se puede, no se debe evaluar con la misma, no todo tiene el mismo valor. De hecho, plantéense que si todo tuviera el mismo valor, da lo mismo aprobar que no, y no es lo mismo. Por lo tanto, que cada pregunta mantenga valores distintos, agrupadas por bloque, ahora voy a explicar qué es esto, se va a mantener, por supuesto. Se va a mantener, así se ha dado, así he dado yo exámenes, así he tomado muchos exámenes, y así es como la vida, que es para lo que se preparan en la facultad todos, les va a venir y ustedes van a tener que separar lo importante de lo que no lo es y van a tener que asignar. De hecho, en las primeras clases vimos que asignación es una de las cuestiones que hacen los economistas. Asignar valores, este, asignar de manera diferencial. Por lo tanto, para aquellos que han planteado que las preguntas tienen que tener un valor igual, claramente no, eso es un principio, es una regla que se va a mantener. Las preguntas van a respetar valores relacionados con la importancia relativa que tienen en el contexto del programa y de lo que se va a enseñar. Y por último, la regla, que fue la más criticada claramente, que es la de descontar por pregunta mal respondida. Bueno, eso es una regla que desde ya les digo, es una regla bastante habitual en los test. Me ha tocado dar exámenes de esta manera y me ha tocado tomar exámenes de esta manera. No es la primera vez que se aplica, no va a ser la última. Y desde ese punto de vista, esa regla eh, va a ser mantenida, digamos, por lo menos hasta el recuperatorio. ¿Qué quiero decir con esto? El planteo de las reglas se hizo de antemano y a mí no me parece prudente dar la señal de que las reglas se pueden cambiar, aunque todos estén de acuerdo o todos estén en desacuerdo, o algunos estén en desacuerdo y otros de acuerdo. Cuando se establecen las reglas, se deben discutir y luego se deben respetar. Puede ser que algunas personas no estén de acuerdo con la regla, y eso yo lo puedo entender, y bueno, puede ser que tengan intenciones, y de hecho lo pueden hacer, esto va a quedar grabado, de plantear ese desacuerdo en donde crean que corresponda. Lo que sí es cierto es que por respeto a el establecimiento de las reglas, yo no puedo cambiar las reglas a partir de analizar resultados. Esto debe ser así. Debemos acostumbrarnos, o sea, sabemos que hay una regla que dice que no se pueden cruzar semáforos en rojo. Bueno, si yo cruzo un semáforo en rojo y luego voy, me hacen una multa, porque si uno lo cruza y no le hacen una multa, generalmente no pasa nada. Pero si uno cruza un semáforo en rojo y le hacen una multa, no puede ir a argumentarle al juez de faltas que le cambie la regla, que deje de lado esa regla. Probablemente no sería un buen juez quien ante la infracción cometida cambie la regla por el resultado. Es decir, cámbiamela porque soy yo, si no, no pasa nada. Si no hubiera multa, no pasa nada. Luego analizaremos para más adelante de la cursada si debemos mantener o nuestra regla, pero el primer bloque se va a mantener con esta regla. Voy a también expedirme o decirles mi opinión sobre la cuestión de la metodología que se usó para la intervención, o sea, para el examen, sobre la base de AU24 y Moodle. Miren, se prepararon 80 preguntas, de hecho las preparé yo, las corrigieron prolijamente Camila, Pedro y Julián, las corrigieron en el sentido de aportaron, cambiaron, propusieron, y llegamos a un reservorio de 80 preguntas, en general de toda la temática planteada para estudiar. Esas 80 preguntas luego se volcaron en un reservorio que tiene el AU24 y se dio la instrucción de que seleccione de manera aleatoria la pregunta para cada alumno y también la respuesta de manera aleatoria. Eso hizo que en algunos casos, algunas respuestas, por ejemplo, todas las anteriores quedaban arriba de todo, lo tratamos de corregir, pero estábamos muy sobre la hora, pero creo que se entendió la opción. O sea, lo que queríamos decir es que ninguna de las opciones presentadas es válida, o todas las opciones presentadas son válidas, según el caso. Pero lo cierto es que esto nos ha planteado a mí como profesor una cuestión absolutamente novedosa, porque la verdad es que no sé qué pregunta le tocó a cada uno,
Sí sé que el sistema era aleatorio, y luego pude ver, al igual que ustedes, cuando terminó el examen, qué pregunta le había tocado a cada uno y cuál había sido su respuesta. El sistema tiene mucha potencia, entonces permite ver una gran cantidad de información, pero lo que hace indudablemente es que limita absolutamente la subjetividad del profesor. Yo no puedo decir qué pregunta quiero que le toque a alguien y tampoco puedo corregir, porque corrige automáticamente el sistema. Nosotros cuando formalizamos la pregunta, cargamos la respuesta correcta y a partir de ahí todo lo hace el sistema, corrección incluida. Entonces, con esas condiciones nos planteamos una estrategia para este primer parcial que apuntaba fundamentalmente a que evaluar el 60% de la nota, 60 puntos sobre 100, por lo que considerábamos era importante en términos de la comprensión de textos y el vocabulario del alumno. Es decir, todas las preguntas evaluadas con 0,50 puntos, que fueron 12 para cada uno, insisto, en forma aleatoria, fueron sacadas de un reservorio que obviamente tenía pensado como evaluación la comprensión de textos, la posibilidad de identificar vocabulario y asignar respuestas correctas a preguntas concretas. En esta parte entró toda la temática relacionada con historia, sistemas económicos, preguntas de la bibliografía en general. Y como el 40% restante en nuestra estrategia estuvo orientado, o sea, 40 puntos sobre 100, a evaluar el razonamiento básico que habían aprendido fundamentalmente en 3 temas que se dieron en el transcurso de la cursada. Frontera de posibilidad de producción, a cual le asignamos un punto a la pregunta, y había una pregunta. Mercados, que también hubo un punto, y se le asignó un punto y medio a la pregunta, y elasticidad de la demanda, que también había una pregunta y se le asignó un punto y medio. Bueno, así las cosas, se tomó el examen. Los resultados generales de ese examen, se presentaron 95 exámenes, que significó un 80% de los matriculados en AU24 y un 63% de los inscritos en SIU. De esos 95 exámenes, resultaron 39 aprobados, el 41% de los presentados, y de esos 95 exámenes, el resto, 56, resultaron desaprobados, que fue el 59% de los exámenes que se presentaron. Debo reconocer y felicitar a 5 alumnos que se sacaron 10, o por redondeo cerca de 10, ellos saben quiénes son, y es una alegría para mí, por lo menos, que haya gente que tenga estos resultados, y invito a los demás a mejorarlos. Por la otra parte, la otra observación que quiero hacer, después de muchas, sin individualizar a nadie, es que 16 alumnos dedicaron menos de 30 minutos al examen. ¿Se entiende? 16 alumnos significan el 17% de los que se presentaron a examen y dedicaron menos de media hora al examen. De esos 16 alumnos, 14 desaprobaron, 11 lo hicieron con resultados negativos y 2 resultaron aprobados, quienes evidentemente tienen una gran capacidad para resumir y rapidez para interpretar. Bien, así las cosas, la resolución que hemos tomado es avanzar en la cursada, que he tomado yo, es avanzar en la cursada, tomar el recuperatorio en la fecha que está prevista, con el mismo sistema, y evaluar. Evaluar cómo seguimos en este sentido. Desde el punto de vista de lo que es, lo que quizás le interese a muchos de los alumnos, que es promoción y cómo se van a entender las notas. Miren, oportunidades van a tener todos, el esquema general está planteado, y no, por supuesto que los prácticos van a ser considerados a los efectos de la promoción, eso ya fue aclarado también muchas veces, y no soy, ni las personas que me acompañan en la comisión, somos personas que estamos aquí para embromarle ni la carrera, ni la vocación, ni el estudio a nadie. Simplemente planteamos las cosas a nuestro leal saber y entender,
de manera absolutamente clara, o al menos lo más clara posible, y ahora lo que estamos es asumiendo los resultados. Aunque a ustedes les parezca mal, el primer desencantado con los resultados soy yo. Ustedes me dirán que el resultado los perjudica o los beneficia, pero yo los invito a plantear en términos de cómo mejorar las cuestiones de aprendizaje y los resultados van a venir solos. De esto se trata, es decir, nos planteamos mejorar las clases en el sentido de incluir más elementos para fortalecer lo que vimos con debilidad. Yo les dije que la estrategia era 60% vocabulario y comprensión de texto, 40% en razonamiento. Bueno, lamentablemente, la parte de razonamiento, que es movimientos de las curvas, movimiento de la frontera, tipos de elasticidad, para qué sirven, fue la que lamentablemente fue la que peor estuvo. No es culpa de ustedes, que esto, a ver, que no se entienda que yo en esto cargo culpas a nadie. Simplemente nosotros debemos rescatar ese resultado para fortalecer en ese aspecto el tipo de clase y la forma de clase. Probablemente, como fue básicamente mercados individuales y elasticidad dado en las últimas clases, hubo poco tiempo para trabajar ese tipo de mecanismos que son racionales, y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, incluso teniendo en cuenta que por delante tenemos un práctico que está relacionado directamente con mercados individuales y que tenemos también una guía adicional de trabajos prácticos para esto. Y adicionalmente a eso, ahora me voy a tomar 10 minutos porque hemos decidido que hoy vamos a fortalecer la construcción del trabajo práctico. Voy a abrir algunas observaciones de los que quieran hacer, los que la quieran hacer. Vamos a, sobre los próximos 10 minutos, después que cerremos este tema, vamos a dar una pequeña clase de aplicación sobre lo que está pasando hoy en el mundo con el tema mercados individuales. ¿Mm? Así que quienes consideren, pueden levantar la mano, a ver si puedo entrar aquí. Pedro, te estoy escuchando, no te veo, pero no te escucho. Camila, si alguien quiere hacer alguna observación sobre la temática que estamos hablando, lo podemos hacer. Hugo, Y voy a Malvina. hacer una pregunta. Tengo una pregunta sobre una de las preguntas del parcial. Si me la podían explicar. Sí, cómo no, si es La necesario. pregunta era, suponga determinado bien y un determinado ingreso del consumidor, el cálculo de la elasticidad da más 0,70. Y había que relacionarlo con bienes sustitutos, complementarios, libres de primera necesidad. No tuve bien claro cómo llegar a esa relación desde la elasticidad. Estamos hablando de elasticidad de ingreso, y la elasticidad de ingreso básicamente nos sirve para diferenciar bienes normales, superiores o inferiores, ¿verdad? Sabíamos por las clases que los bienes superiores son los que tienen elasticidad positiva mayor a 1, ¿sí? Es eso, tendremos que buscar por ahí. En todo caso, reforzaremos esto cuando veamos elasticidad. Hoy hay algunas cuestiones. ¿Entendió? Bien, en un rato con los ejercicios que preparamos con Pedro va a haber ejercicios de elasticidad para que lo podamos repasar. Específicamente tomamos ejercicios del parcial. ¿Se entendió? La persona que había... Sí, gracias. Bueno. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o consulta, estamos, si no podemos avanzar. Hola, Hugo. Sí, Bruno. ¿Se me escucha? Bruno, sí lo escucho. Hola. Sí, quería hacer una pregunta, si no es molestia. Sí, sí, cómo no. La pregunta es, suponga que en un determinado bien normal se encuentra en equilibrio
y se produce una reducción en el ingreso de los consumidores. Bien, ¿Qué debemos esperar en el mercado? bien. A mí esa me complicó la vida, no supe hacerla. No supe hacerla. Bueno, ¿sí le contestás vos, Camila? Sí, hola Bruno. Es otra de las Te preguntas contesto que yo. vamos a ver. Dale, Pedro. ¿Pedro? No, yo no hablé. ¿Ah? No, alguien dijo le contesto yo, no sé Sí. quién. No, que Bruno, esa es otra de las preguntas del parcial que vamos a ver. Las vamos a hacer en un rato paso por paso para que ustedes puedan ver cómo es Ahora después que, con Camila les vamos a estar explicando. claro. Muchas gracias. El que se está haciendo pasar por mí es muy gracioso, chicos. Ah, perfecto, hay alguien. No, la verdad es que si no se lo toman en Buenísimo. serio, si no se lo toman en Muy serio, inteligente. Bruno, le doy una guía igual después, y prejuicio de la enseñanza que viene después. Cuando se le pregunta qué pasa en un mercado, yo a continuación de que cerremos esto voy a hacer una pequeña presentación acercando a lo que es el trabajo profesional de un economista, y aprovechando que tuve algunas consultas y algunos intercambios a la mañana, estuvimos hablando con Camila, Pedro y Julián, y vamos a hacer una pequeña intervención para que a quien le interese, por supuesto, pueda tener un acercamiento en los niveles en que estamos. No olvidar que estamos en primer año en muy pocas clases, pero a lo que es la economía real. Lo que le digo es que debe interpretarse y buscarle el razonamiento por este lado. El ingreso de los contribuyentes es un determinante, y usted ahí se pregunta, ¿de la oferta o de la demanda? Cuando nosotros vimos en clases, vamos a encontrar que el ingreso es un determinante de la demanda. Entonces lo que debe esperar es un movimiento de la demanda. Si el ingreso aumenta y estamos ante un bien normal, ¿me escucha Bruno? Sí, sí, sí. Eso era lo que no entendía de a qué Bien. se refería ingreso de los consumidores. Eso me volvió loco. Lo que esperaba, que lo dimos en clase, no completo, porque hay infinidad de casos, pero es lo que intentamos motivar en ustedes. Si aumenta el ingreso en un bien normal, debe esperar que aumente la demanda, entonces sobre un gráfico de oferta y demanda podemos ver qué podría pasar o qué deberíamos esperar en el mercado con los precios y las cantidades. ¿Se entendió? Luego lo ven en un caso particular, probablemente con números, creo. Sí, el de números me salió de nuevo. Así que bueno, gracias, Hugo. Bueno. Si hay alguien más que quiera hacer preguntas, estamos, vuelvo a decirles, aquí el grupo de WhatsApp y todo lo demás, nosotros estamos preparados. Los que tienen que darle seriedad a esto son ustedes, y los que tienen que elegir el futuro son ustedes. Sí, yo Benjamín, voy a, si me permitís, Hugo, voy a hacer un comentario. espere Benjamín, habla Camila y después le doy la palabra. Dale Camila. No, un poco lo que ya habías dicho, que bueno, Pedro y Julián son estudiantes de esta casa de estudios. Yo soy egresada de esta casa de estudios. Hugo, sos docente hace mucho tiempo, no sé si, de hecho fuiste docente mío, no sé si estudiaste acá, pero yo por lo menos estoy muy orgullosa de pertenecer a esta universidad y es por eso que estoy acá en esta comisión. Y lo que hacemos es para ayudarlos a ustedes, para que puedan avanzar en su carrera, para que sean buenos profesionales. Y nada, no nos alegra que desaprueben, no tienen que pensar eso. Y estamos para ayudarlos, para darle una mano en todo lo que podamos. Y nada, queremos que les vaya lo mejor posible porque queremos que haya muchos egresados de esta universidad y que los egresados tengan mucha excelencia, no solo académica, sino también personal y, sí, personal. Perfecto, Camila. Como que tenemos la suerte, para algunos, desgracia para otros, de tener hoy, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso es corona, un logro profesional importante, y debemos defender y poner por delante todas estas cosas por encima de cualquier otra, me parece. Benjamín iba a hablar, me parece, no sé si está escuchando, quiere hacer alguna consulta. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que no entendí
es respecto a la inelasticidad cuando la oferta es inelástica. Porque en el libro de Samuelson hablaba del campo y de cómo no tenía margen para modificar o cómo le afectaba el impuesto al campo respecto a la industria que podía disminuir la oferta. Eso no lo entendí para nada, profesor. Hola, Hugo, le contesto yo. Hola, Benjamín. Mirá, dentro de los ejercicios que tenemos planeados para hoy, hay un ejemplo de oferta inelástica. Pero para que te des una idea breve, el ejemplo más común para la... Ah, perdón, no, iba a decir demanda, me dijiste oferta. Bueno, va a haber un ejemplo hoy en los ejercicios. Si lo que querés es el ejemplo particular del campo, Hugo, todo tuyo. Sí, bueno, el tema es muy simple. La oferta inelástica en términos del campo, más allá del campo, podemos decir la superficie dedicada a la explotación agropecuaria, se convierte en inelástica porque por más que haya muchas variaciones de precio, las variaciones de cantidades son pocas porque hay un stock limitado de tierras que se pueden destinar a ese uso. No es totalmente inelástica, pero es una oferta que aunque haya mucha variación en los precios, la sensibilidad es escasa, o sea, es menor por la limitación física que implica la cantidad de tierras destinadas a ese uso. Hay que buscar por ese lado. Luego, la ejemplificación trae, digamos, no tengo presente a qué se refiere la relación con Samuelson, pero es entenderlo desde ese punto de vista. Incluso yo cuando presenté el tema de oferta inelástica, hicimos un ejemplo de totalmente inelástica y uno de parcialmente inelástica, y después cuando vimos el mercado de factores de producción, vimos el mercado de trabajo como una cuestión particular, recuerdan con esa oferta extraña que vía ocio se volvía para atrás, y vimos el mercado de factores tierra como inelástica debido a esto. Digamos. No sé, Benjamín, si está respondido, no recuerdo particularmente el ejemplo que plantea Samuelson, por eso no quiero arriesgar o plantearlo en ese momento. Más o menos, porque no entiendo por qué no le afecta tanto, si no podría dejar de producir o entregar menos mercaderías y bajar la producción para que el impacto vaya a los consumidores y no tanto al campo. No entiendo eso. Está bien, Benjamín, pero lo que usted está pensando ahí y está relacionando son los precios de la tierra destinada y la cantidad de tierra destinada, no la producción de la tierra. Tiene que reflexionar eso. ¿Se entiende? No estamos hablando de la producción. ¿Se acuerda el ejemplo de la manzana con los tomates? Aquí estamos hablando del precio de la manzana y la cantidad de manzanas que se pone a disposición de la gente para comprar. ¿Se entiende? Por eso es inelástica. Aunque varíe mucho, la cantidad de gente dispuesta a vender no importa. Hay otro problema que está atrás, ¿se entiende esto? No está relacionado con la producción directamente que hacen, indirectamente sí, porque lo que estamos relacionando en la inelasticidad es la cantidad de tierra destinada y el precio de esa tierra como mercado de factores. ¿Me sigue? Sí. Bien. Lo que le podría decir de manera indirecta es que el precio de la tierra está íntimamente relacionado con la capacidad productiva de la tierra. Esto es, yo ya lo dije algunas veces, esto es un planteo que está en discusión, estuvo en discusión mucho tiempo, se ha cerrado, que es si realmente la oferta tiene estas reacciones, si existe una curva de oferta, o la oferta son puntos en el espacio. Este planteo lo hace Piero Raffa, y se lo hace a la escuela de Cambridge americana, y bueno, dio origen a un debate que yo ya he citado en la clase, y que es muy rico, pero que quizás todavía no tenga elementos para comprenderlo en su totalidad, aunque lo pueda abarcar si le interesa. Y por otro lado, vuelvo a insistirle, usted tiene que pensar que lo que está relacionado son los precios de la tierra con la cantidad de tierra disponible, no con el producto, ¿se entiende?
no con el destino, si usted quiere. O sea, nosotros por más que subamos los precios de la tierra para la producción de soja, que es lo que ha pasado, ha subido mucho el valor de la tierra en nuestro país, en dólares, porque al aumentar la demanda de productos agropecuarios a nivel mundial, se volcó muchas personas a producir esto. Y entonces, lo que se llamó, un fenómeno que se llamó el desplazamiento de la frontera agropecuaria. En nuestro país, este efecto trajo la sojización, obviamente junto con el aumento de la superficie destinada a soja, desplazó de la producción la leche, las carnes, el trigo, el lino, otras producciones agropecuarias. Pero la superficie total destinada a explotación agropecuaria, por más que aumentaron los precios, no se expandió porque hay un límite físico. ¿Me entiende, Benjamín? Más o menos lo que le quiero transmitir, cómo abarcar el tema. Luego, entendiendo esa temática, el ejemplo lo puede incorporar ahí. Sí, ahora está mucho mejor. Muchas Bien. gracias. Hola, profesor, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al parcial o al recuperatorio? Sí, pregunte. Con respecto al recuperatorio, ¿se van a promediar con las notas del parcial? No, el sistema es así. Para el primer, no se llama ni siquiera primer parcial, se llama primer aviso. Nosotros debemos tomar en una o dos oportunidades, según lo que se requiera, la intervención, el examen, y lo que queda como definitivo es la nota más alta, es decir, que si ustedes aprueban el recuperatorio, queda esa nota. Ah, perfecto. Muchas gracias. No por nada. Sí, Tomás. Buenas tardes, profesor, ¿se escucha? Sí, lo escucho. Quería hacer una consulta con el parcial. Sí. Yo me saqué un 5.50 en el primer aviso y tenía una duda. Yo la verdad es que preferiría tener una nota más alta y quería preguntarle si yo puedo rendir el recuperatorio y si eso cambiaría mi nota en un caso en el que yo desapruebe dicho recuperatorio o segunda instancia, si eso me va a quedar la nota negativa, digamos. Mire, Tomás, las reglas dicen que si usted, habiendo aprobado el primer aviso, se presenta al segundo, al recuperatorio, lo que queda es la nota, renuncia a la nota del primer aviso. Esa es la regla. Pero creo que podríamos analizarlo y como hay tiempo, le podemos contestar después, porque nuestra idea es incentivarlos a que si bien deben y quieren buscar resultados, reflexionen sobre los mecanismos que los llevaron a perder puntos o a contestar mal lo que contestaron. ¿Se entiende? Así que déjenos que lo evaluemos, no le quiero contestar hoy, pero incentivamos a que intenten mejorar, así que no debería tener un castigo por intentar hacerlo. ¿Puedo hacer otra consulta? Nicolás. Sí. No sé si Tomás terminó. No, tenía otra consulta. Ok. Entonces me espera un poquito, Nicolás. Sí. Con respecto a eso, yo quería decirle que conocimiento, al no faltarme, no me considero una persona con poco conocimiento con respecto a los temas dados en el digamos, la primera parte de... Sí, lo entiendo. Yo considero que al responder 11 preguntas correctas de 15, me considero capaz de tener una nota más elevada en el próximo parcial. Perfecto. ¿Y tienen claro cuáles fueron los errores? Sí, tengo dudas con la pregunta de elasticidad y las preguntas que han nombrado mis compañeros que han dicho que la van a responder en esta clase, así que voy a esperar atentamente a eso. Perfecto. Un poco en la estrategia que se eligió, digamos que usted resolvió con éxito la comprensión de textos y el vocabulario, pero hubo algunos problemas en los mecanismos básicos que pretendemos que comiencen a razonarse, ¿verdad? Correcto.
Bien. Vaya tranquilo, Tomás, esto no lo tomen como una cuestión ni definitoria ni agresiva, son todas ayudas para que puedan mejorar y aprovechar su experiencia y su capacidad, sus capacidades y su aprendizaje, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor. ¿Alguien había? Sí, yo. Sí. Quería consultar porque también estuve averiguando y dijeron que lo teníamos que averiguar con cada profesor en particular o con cada comisión o cátedra. El tema de, que no me queda muy en claro, no recursar, sino ir a contrasemestre. Sí, el contrasemestre es un dictado de clases que este año tengo entendido que por la particularidad que estamos viendo se va a reforzar y Claro. significa que en el segundo semestre, no sé qué condiciones habrá, pero se va a reforzar. Eso es lo que, hasta ahí es lo que sé, lo que hemos hablado en la cátedra, digamos. No puedo darle muchos más datos, pero se viene dando todos los años y es a los efectos de que básicamente quienes recursan no pierdan todo el año, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. No, pero el tema es que por ahí había como requisitos para que alguien acceda, un estudiante acceda al contrasemestre, como por ejemplo, no sé, presentarse a todos los parciales, por más de que su nota sea 0, 1, 2, cosas así. En su materia, ¿cuáles son los requisitos o no tiene requisitos? No, el contrasemestre no lo ofrece esta comisión, sino es un tema que lo ofrece la facultad. Por lo tanto, Ah, no tengo muy bien claro cuáles son los requisitos. Yo no creo que había un requisito de asistencia que obviamente será relevado, o no sé si tendrá alguna forma el sistema este de contabilizar quiénes están presentes y quiénes no. Y sí me parece que la presentación en al menos uno de los llamados o en todos los llamados era requisito, pero la verdad que no los tengo presentes en este momento. perfecto, gracias. De nada. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, ya han pasado 49 minutos, preferiría darle 10, 15 minutos. Profe, Brian. tengo una pregunta rápida. En el parcial me tocó un ejercicio que hablaba de la inestabilidad de la demanda. Concretamente creo que era disminución del ingreso. Obviamente me compliqué, las tuve malas, pero en el planteamiento salía que el valor de la elasticidad era de guión 1,50. Entonces yo lo asumí que era 1,50 positivo y que estaba mal tipeado. Ahora le pregunto, ¿la elasticidad puede ser negativa o fue un error del tipeo? No, claro, ese guión era un negativo, un signo negativo. Sí, sí, Brian, lamento que haya sido así. Sí, por lo que usted Ok. me dice, seguramente era un valor negativo. No tengo presente el ejercicio aquí. Sí. O sea, mi pregunta en concreta es si puede haber una elasticidad con valor negativo. Bueno, mire, lo van a ver después más tranquilo, pero se acuerda que dimos 3 tipos de elasticidad. La Sí. elasticidad precio, que relacionaba el precio del bien y las cantidades del bien considerado, que siempre era negativa, y entonces perdía sentido que pongamos negativa, porque la pendiente de la recta nos marca que siempre va a ser negativa, ¿recuerda? Y la Sí. elasticidad de ingreso, que sí podía dar negativa, y que tenía que ver con el tipo de bien, si era inferior o Giffen o superior, y la elasticidad cruzada, que también tenía una posibilidad de evaluación negativa, que era para los bienes, si no recuerdo mal, porque hay que razonar los sustitutos. Sí. Y que sí, claro. Sí, claro, entonces reforzar esa parte es lo que me toca. Solo eso quería saber, profesor. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, si hay más preguntas, no. A ver. Bien, entonces vamos a avanzar les voy a tomar 10 minutos para presentarles lo que les anticipé al principio, que es una cuestión de aplicación hoy de lo que está pasando hoy en los mercados, por supuesto, salvando las distancias de lo que podría ser un trabajo profesional o un análisis, asimilando a un análisis profesional de lo que hace un economista hoy. Así que si me permiten, vamos a ir a unas diapositivas.
Bueno, el tema va a estar basado fundamentalmente en el mercado de petróleo, sobre el final vamos a ver otra cosa. Yo hace 2 o 3 clases, y la verdad que lamento que no haya nadie observado esta situación, pero yo hace 2 o 3 clases le dije que no había precios negativos. Justamente el día de ayer, como está marcado en la diapositiva, ayer fue, perdón, vamos a volver, se cortó. Les decía, como ahora van a poder ver en esta diapositiva, en el día de ayer, 20 de abril, en el mercado petrolero, en uno de los mercados petroleros, como está marcado, decía ahí en las posibilidades perdón, de las posibilidades de ver, bueno, de dibujar arriba de la diapositiva. Como está marcado ahí 20 de abril de ayer, el precio del barril de petróleo en el West Texas Intermediate, o no sé bien cómo se dice, intermediado, que es un mercado de futuros que opera en Texas, cerró a menos 38 dólares el barril. Negativo, precio negativo. Es decir, hace 3 clases le dije que no podía haber precios negativos, y hoy la realidad nos puso en la clase una incógnita terrible. ¿Cómo es esto del precio negativo? Así puede haber precios negativos. Pero la idea es tratar de entender qué significa esto que está pasando en este momento. Desde ya, esto es histórico. Texas, ustedes sabrán que es un estado del sur de Estados Unidos, limitante con México a través de la frontera con El Paso, y no recuerdo la ciudad mexicana ahora, y Texas fue dominada por 6 países, y fue un país independiente durante 10 años, hasta que decidió incorporarse a la Unión de Estados Americanos. En Texas se desarrolló la industria del software hace unos cuantos años atrás. Tecnológicamente, Texas es de lo más alto a nivel mundial. Texas Instruments, digamos, TI, y fundamentalmente opera un mercado de futuros de petróleo en Texas. Se llama el WTI, que es el mercado que ayer arrojó 38 dólares negativos en el precio del petróleo, del barril de petróleo. Ustedes saben que el petróleo se maneja por barril. El otro mercado que está puesto en tercer lugar se llama Brent. Es el mercado que se da, es un yacimiento británico, como dice ahí, que está en el Mar del Norte, y es el que sirve de referencia para toda Europa en el precio del barril de petróleo. Si bien en ambos mercados, ahora vamos a ver 2 grafiquitos actuales, los precios se derrumbaron, lo llamativo fue que dio negativo en el mercado de Texas. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, la operatoria del petróleo está, llamémosle, el mercado está bastante desarrollado, y entonces prácticamente la operación se hace a partir de futuros. En forma muy sintética y sin complicarnos la vida, ¿qué es un mercado de futuros? Bueno, los mercados de futuros tienen distintos tipos de operatoria. Básicamente lo que hacen es conectar, son mercados desarrollados, se llaman de segundo piso, y lo que hacen es conectar la producción actual a el futuro a través de la vía de los precios, el futuro de la demanda. Es decir, conectan la oferta y la demanda, operando intermediando en esa cuestión. No operan directamente precios, porque lo que hace el mercado de futuros es dar una idea de cuáles serían los precios esperables. Luego, y a partir de una operación financiera, que voy a tratar de sintetizar de la manera más fácil para la comprensión, el mercado de futuros opera. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una organización financiera que de petróleo no sabe nada, y intermedia, digamos, opera en el medio de la producción de petróleo y la demanda de petróleo. Ustedes saben que la demanda de petróleo es para energía, para automóviles, para, bueno, en fin, para
a partir de la refinación del petróleo se obtienen nafta, derivados, etcétera, plásticos. Bien. Cuando la señal que necesitan los productores para saber qué precio van a tener, digamos, si uno lo deja a las expectativas de los productores, puede ser bastante difusa, y entonces la operatoria, la justificación de la existencia de un mercado de futuros, es darle una señal de precios al productor para que produzca, y una señal de precios a quien va a comprar para que lo haga. Esto la forma más simple de hacerlo es a través de opciones, ¿eh? Entonces, los productores largan opciones a las cuales a ellos de precio, a los cuales a ellos les convendría vender su producción. Alguien toma esa opción, por ejemplo, hoy la baja esta de a menos $38 se dio porque se están reventando estos contratos, o se están rematando estos contratos que operan en mayo. Lo que el mercado intuyó es que en mayo no va a haber una gran demanda de petróleo para refinar, porque obviamente la demanda de usos de petróleo está absolutamente caída por lo que está atravesando el mundo. Entonces, quienes tenían compradas opciones de precio a futuro de ese petróleo, que lo habían hecho, supónganse, en febrero o en enero de este año, deciden salir a rematar esos contratos a precios negativos. ¿Por qué? Digamos, yo voy a tirar algunas líneas de por qué lo hacen, convendría que ustedes lo hagan. Son intermediarios financieros, no tienen capacidad de acopiar, trasladar y mucho menos refinar esos volúmenes de petróleo, y el petróleo, una vez que se produce, en los términos de mercado, debe ser entregado al fin del contrato. Es decir, supóngase que alguien tomó esta opción para un petróleo a $50, que era esperable a principios de año, y hoy lo está rematando a menos $38, es decir, paga $38 para que alguien se haga cargo de ese contrato. Ese sería el sentido de esta cuestión. Vamos a ver entonces, explicado un poco esto, vamos a ver la diapositiva siguiente. Aquí ustedes ven en rojo la línea 0, y lo que están viendo ahí está redondeado sobre la base del gráfico, es el 20 de abril, es decir, el día de ayer. Esto es una pantalla de operación de un operador financiero de mercado, lo que ve un operador de mercado. Van a ver que prácticamente en el eje X van a tener 20, 0, 4 de la mañana, 8 de la mañana, 12 y 16 horas del día 20. Es decir, esto es una foto de la pantalla que veía un operador de mercado de WTI en el día de ayer, lo que vio un operador en el día de ayer. Como ven, en la línea blanca que viene por arriba, esto opera a las 24 horas, se ve, no puedo marcarles porque no sé por qué no me lo permite, pero se ve claramente cómo hasta aproximadamente las 13 horas del día de ayer, el mercado estuvo por encima de cero, y a partir de las 13 horas se derrumbó totalmente hasta el precio de menos $40, negativo en 40, tuvo una pequeña reacción y volvió a caer hasta el cierre en los 38, $37.50, $38 que terminó cerrando. Esta observación es histórica. Nunca antes en la historia del mercado petrolero ocurrió esto. Por otro lado, esto es lo que la radiografía, lo que pasó ayer en horas en el día de ayer. Por otro lado, les doy una gráfica más larga en tiempos, desde agosto del 2019 hasta la actualidad, en donde pueden ver en azul el precio del petróleo Brent. Van a ver que hoy, ayer se habló del lunes negro, hoy también volvió a caer el Brent. No sé cómo cerró el de Texas, debe haber cerrado negativo también, pero volvió a caer el Brent. O sea que ya ese precio de 25 que ven sobre la derecha en abril, a la altura del 20 de abril, no está más bajo. Bien, esos precios del Brent, recuerdo, el Brent es el petróleo del Mar del Norte que sirve como referencia en Europa. Ustedes también pueden ver sobre el eje X gráficos de barras coloreados en verde y rojo. Eso es el volumen operado en el mercado, es muy importante para saber intuir qué tendencia tiene el mercado, y en verde van a ver
cuando el mercado operó en suba y en rojo cuando opera en baja. Un mercado que opera en baja, ustedes si se van sobre el final de la serie, sobre abril del corriente, van a ver mayoría de barras rojas. Eso quiere decir que está operando en baja y con volúmenes importantes. Esto da garantías de un desastre en el mercado. Esto es la lectura que puede razonar una persona instruida en economía. Volúmenes altos y precios en baja, desastre en ese mercado, huida generalizada. Bien, vamos a ir a la siguiente, es fuera, les doy una comparación desde 2009 a 2018, no incluí precisamente este periodo que está bajo sospecha del 2019 para que vean lo que es el mercado Brent versus WTI, o sea, Mar del Norte versus Texas, en futuros, cómo van bastante de la mano, digamos, trabajan juntos, y queda para el análisis estudiar cuando se separan cuáles son las causas de esa separación. Bien. Hemos preparado, y esto lo vamos a plantear, algunas cuestiones que sería bueno pensar y analizar desde la óptica y con los elementos que ya disponen de mercados individuales. El primer planteo, insisto que esto va a estar colgado en los próximos días en AU24 para que quien lo desea hacer como material adicional lo pueda comenzar a analizar para entrenar justamente la cuestión de que vimos más falencia en el parcial. Analizar qué estaría pasando en base a los mercados individuales en el mercado de petróleo crudo mundial. Un poco yo les hice la introducción, sobre esa base busquen opiniones especializadas. Por favor, cuando busquen eso, acostúmbrense a citar fuentes, de dónde lo sacaron, traten de ir a páginas serias y construyan su propia opinión sobre el mercado no sobre el de petróleo en sí, sino el de naftas y derivados y demanda de automóviles. Son dos bienes, naftas y derivados y demanda de automóviles, que tienen características particulares. La pregunta concreta que deben hacerse ahí es qué tipo de elasticidad deberíamos aplicar para analizar ambos bienes. De las tres que vimos, por supuesto, no voy a pedir elasticidad de la oferta porque no lo vimos ni en el arco, pero ¿qué elasticidad sería la aplicable y qué resultado deberíamos encontrar o esperar? ¿Qué resultados para la relación entre nafta de derivados y demanda de automóviles? Una segunda cuestión que está relacionada con el mercado de petróleo, ustedes saben que Vaca Muerta era nuestra apuesta, sigue siendo nuestra apuesta, o una de las apuestas principales para financiar el desarrollo de nuestra economía, como que era la gran esperanza de los argentinos y lo sigue siendo. Pero el método de extracción que se debe utilizar en Vaca Muerta tiene costos bastante más altos que el método tradicional y hace entonces, o necesita entonces, no quisiera interrumpir, pero hay alguien que nos está pasando música que es muy interesante. Yo decía que Vaca Muerta tiene costos altos de extracción y para que sea rentable la producción necesita precios del petróleo muy por encima de los que están. Supónganse que los precios que estamos viendo se mantienen muy bajos, entonces nos sacan de producción la posibilidad de explotar Vaca Muerta, se pierde. ¿Qué podría hacer el gobierno de acuerdo a lo que ustedes ya vieron? De acuerdo a lo que vieron, tienen elementos para poder plantear alguna solución que podría dar el gobierno argentino que posibilite explotar ese yacimiento y bueno, obtener en definitiva combustible para nuestras necesidades. Y por último, en el tercer punto de para analizar y pensar, el gobierno estableció una política de precios recientemente para alimentos y productos de primera necesidad. Ahí dejó 5 preguntitas. ¿Qué tipo de política se trata? ¿A quiénes intenta beneficiar con dicha política? ¿Cómo están fijados los precios, considerando los de equilibrio? ¿Qué proyecta la teoría económica tradicional respecto a estas políticas? ¿Y cuál es su impresión personal al respecto? Esto que, insisto, va a estar colgado próximamente en AU24, los puede llegar en la búsqueda a entrenar para mejorar la falencia que observamos en el primer parcial. Por último, les voy a presentar sobre un gráfico que utilizamos en clase,
una idea de por dónde encaminar el análisis del petróleo precios negativos. Nosotros tenemos ahí sobre el eje Y los precios, no son los precios, o sea, está marcado el menos 38, y tenemos sobre el eje de las cantidades, unas cantidades que pueden ser miles de toneladas de miles de barriles, o no importa la unidad que utilicemos, pero simplemente es para inducir el pensamiento. La primera cuestión que debemos contemplar es que hay una oferta y una demanda de petróleo. Si bien son mercados de futuros y opciones que complican un poco el análisis, no escapan a las reglas generales del mercado. Y lo que vamos a ver es que fuertemente lo que podemos observar en el día de hoy y en los días anteriores, desde que la pandemia se desató en el mundo, es una fuerte, como dice ahí, caída de la demanda. Bien, el análisis comienza, digamos, cuando yo lo que voy a hacer es insinuar cuál es el problema y cómo se llega al precio negativo. Ustedes deberán analizar si esto es así, por qué se da así, aportar sobre esa cuestión. Si yo le hago clic aquí, y lo que pasó es, desapareció la demanda, hay que ver cuáles de los determinantes de la demanda fue afectado, y en realidad cayó a un punto tan bajo la demanda que por características de la operatoria del mercado futuros está dando precios negativos. Bueno, creo que con eso doy las ideas como para cumplir con esa tarea que vamos a colgar próximamente. Y si esto es así y no hay preguntas, o no hay más preguntas, voy a pasarle la palabra a Camila y a Pedro para que continúen con la clase prevista, que es la clase de precios. ¿Sí? Una pregunta. Con respecto al precio del petróleo y demás, con la teoría del valor de trabajo de Marx, ¿cómo se relaciona? Si me podría explicar eso, por favor. Bueno, la teoría de valor de Marx es la teoría del valor trabajo. Es una teoría que no está en uso actualmente, usted sabe que se ha modificado fuertemente, pero lo que en definitiva Marx podría decirnos hoy, animándome a una cuestión que es materia absolutamente opinable, pero no le quiero esquivar, es que debemos plantearnos cuál es el uso o la utilidad social de la existencia de un mercado financiero que opera como intermediario en un bien de absoluta importancia a nivel mundial, como es el petróleo, y si esa intervención significa una contribución o una mejora a nivel social, o simplemente es cargar la ganancia de los intermediarios financieros, que generalmente son bancos y grandes fondos de inversión, en el precio final que pagamos, porque una de las observaciones que van a tener que hacer es que va a pasar, ya, cuando aumenta el precio del barril, nos enteramos enseguida porque los operadores que venden nafta piden aumento de la nafta. Ahora el precio del barril está negativo y yo no escuché a nadie que diga que la nafta va a tener esta conducta. ¿Y eso por qué es? Es más, les doy otra pista más. Hace un mes atrás, antes de la existencia del valor negativo, por supuesto, hubo presiones para que dejen de producir los países árabes los volúmenes de petróleo que están produciendo. ¿Eso para qué? Retracción de la oferta para compensar la caída en el precio, ¿se entiende? O sea que Marx hoy lo que nos diría es, saquen al mercado del medio, saquen al Estado del medio, y que la producción de petróleo la tomen los trabajadores a partir de la apropiación de los medios para producirla, y que la distribución de petróleo se haga por la necesidad que tiene la sociedad de disponer de petróleo para sus cuestiones, como puede ser energía, mover los alimentos, o etc. No sé si le respondí, o si es lo que esperaba que le responda. Sí. Gracias. Por nada. Bueno, continuamos. No sé, Camila o Pedro, ¿quién toma la posta? Le paso. Sí, empiezo yo y después vamos a ir intercalando los ejercicios con Pedro.
Así que, Perfecto, te paso como anfitrión. dale. Ya lo hice. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, chicos, ahora con Pedro vamos a resolver del trabajo práctico adicional. Les voy a compartir mi pantalla. El trabajo práctico adicional que está colgado en el campus. Ustedes ya habían hecho, o deberían haber hecho, el TP1 y el TP2, y ahora vamos a ir con el trabajo, el capítulo 3, que es aspectos microeconómicos. De este capítulo 3 vamos a resolver 2 ejercicios y vamos a resolver 4 ejercicios más del parcial, que fue justamente los que ustedes hicieron consultas hoy y en los que más dudas tuvieron y más respuestas incorrectas hubo en el parcial. Así que bueno, pensamos esta clase en función a eso. Y vamos a cambiar un poquito también la dinámica de la clase y vamos a ir haciendo los ejercicios, pero les vamos a ir, a medida que los vamos haciendo, les vamos a ir preguntando a ustedes para que ustedes respondan. Así resolvemos en conjunto. Y al final de la clase, si no llegamos hoy, será la clase que viene, vamos a dar las pautas para la resolución del trabajo práctico número 3. Todo lo que hagamos hoy les va a servir para resolver el TP3. Pero si en estos días ustedes tienen dudas respecto a la resolución, nos pueden ir consultando. No esperen a último momento para empezar a resolverlo. Y después también, ya les dijimos, pero lo vuelvo a repetir, revisen los ejercicios que dio Julián, ya que también hay un ejercicio muy parecido en el TP3. Entonces, si ustedes comprenden ese videíto que mandó Julián, también los va a ayudar a resolver. Entonces, empezamos con el capítulo 3. Yo voy a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio que voy a hacer es el 4. Se me perdió. Bueno, el 4 que dice, dada la siguiente función de demanda, cantidad demandada de x es igual a 60 menos 10p de x más 2 por im más 2 por pi. Con px es igual a 0, 1, 2 y bueno, 10. El inciso A dice, tabule y grafique para los siguientes casos. 1, cuando im es igual a 10 y pi es igual a 10. El 2, cuando el ingreso es igual a 5 y el precio de i es igual a 10. Y el 3, cuando im es igual a 5 y el precio de i es igual a 5. Entonces, lo primero que les voy a decir y que presten atención es que im no tengo el lapicito. Sí, viste, yo tampoco lo tenía. ¿No lo tenías? No, pinchá arriba del texto a ver si te aparece arriba, en el borde superior. Sí. Capaz que es una limitante de Zoom. A mí me pasó exactamente lo mismo, viste que lo quise hacer y se me fue. Qué raro. Encima, bueno. Sí, Bueno. marcalo con, te veo el cursor yo, así que podés marcarlo con el cursor. Claro, lo que pasa es que necesito... Perdón, Camila. Sí. Si tenés la tienda, viste, de aplicaciones de Chrome, ¿o estás usando Google Chrome? Sí.
Sí, hay un accesorio, un plugin que se llama WebPaint, W-E-B larga, Paint, que Sí. es para hacer anotaciones. Ok, Lo podés usar sobre cualquier página, digamos. ok. A ver. En la derecha tenés edición, pero no sé si te va a funcionar. Bueno, igual empezamos y... Ay, disculpen, me voy a bajar el plugin y... WebPaint, ¿me dijiste? Sí, sí. Porque hoy estuve probando y tenía el lapicito perfecto. No sé cuál será el problema ahora. Está, listo. Muchas gracias, Pablo. Ahora sí les vuelvo a compartir mi pantalla. Bueno, entonces tenemos este ejercicio, el 4, y IM, acá es el ingreso. Y PI es el precio de otro bien. Acá tenemos la demanda de X y nos da el ejercicio digamos, para tener en cuenta el precio de otro bien, que puede estar o no relacionado, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, tabule y grafique para los siguientes casos. Cuando el ingreso es igual a 10 y el precio de I es igual a 10. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar en esta función estos datos que nos da acá. Entonces, tenemos que las cantidades demandadas de X es igual a 60 menos 10 PX, esto lo dejamos así, más 2 por 10, reemplazamos por este valor, acá teníamos 2IM, lo reemplazamos acá, más nuevamente 2 por el precio de I, que en este caso el precio de I es 10. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, tenemos que las cantidades demandadas de X es igual a 60 menos 10P de X más 20, 2 por 10, 20, más... Hola, una consulta. Sí. No entendí. ¿Puedes explicar de nuevo? Perdón, es que no estaba viendo, pero no capté muy bien. Sí, el ejercicio nos da esta función de demanda del bien X. Esta función de demanda está justamente, la demanda del bien X está en relación al precio del bien X, como todas las funciones de demanda que vimos hasta el momento, y también en función del ingreso de las personas, que sería 2 por IM, y en función del precio de otro bien. ¿Cómo sabemos que es otro bien? Porque dice PI, es el bien I. Y el ejercicio nos pide que grafiquemos la demanda para distintos casos. O sea, los distintos casos son distintos valores del ingreso y distintos valores del precio I, que es otro bien. ¿Hasta ahí vamos? Entonces. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, el primer inciso tenemos que reemplazar. Nos da el ingreso es 10 y el precio del otro bien I es igual a 10. Entonces, reemplazamos estos valores en esta función de demanda, en esta.
y tenemos que la cantidad demandada de X es igual a 60 menos 10px, esto queda igual, más 2 por 10, es decir, acá teníamos IM, reemplazamos. El ingreso es 10, entonces lo reemplazamos, más 2 por 10, más 2 por, y también tenemos que el precio de I es 10. Entonces nos queda, la cantidad de demanda de X es igual a 60 menos 10px, más 20, 2 por 10 es 20, más 2 por 10 también es 20. Esto es unas cuestiones matemáticas, y finalmente tenemos que la cantidad demandada de X con estos valores específicos es igual a 100, 60 más 20 más 20 es 100, menos 10px. Entonces, una vez que tenemos esta función, la tenemos que graficar. Está. Disculpen. Responde antes de que yo lo haga. 9 por 4. Entonces, 36. ahora, ¿qué hacemos qué es lo que tenemos que hacer para dibujar esta función de demanda, o para graficar esta función de demanda? Lo que tenemos que hacer es, como con cualquier otra función, es darle distintos valores a p de x para obtener las cantidades demandadas de x. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, tenemos esta función de demanda, la encontramos, y yo acá elegí ciertos valores para cuando el precio de x es 0, las cantidades demandadas de x son 100. Qx es igual a 100 menos 10 por 0, 100. Cuando el precio de x es 2, las cantidades demandadas de x son 80. Sería 100 menos 10 por 2, que es 20, 100 menos 20, 80. Así sucesivamente, y una vez que tenemos por lo menos 2 puntos, encontramos 2 puntos, mínimo para graficar una recta, ya podemos graficar la función de demanda de este bien con un determinado ingreso de las personas, que es 10, y un determinado precio del otro bien, que también es 10. Entonces, cuando el precio es 0, las cantidades demandadas del bien son... cuando el precio es 0, las cantidades demandadas del bien son 100, y cuando el precio es 10, las cantidades demandadas del bien son 0. Entonces, ya tenemos los 2 puntos y trazamos la recta. Recuerden que siempre en el eje horizontal van las cantidades demandadas y en el eje vertical van el precio. Y recuerden también siempre ponerle el nombre a los ejes. Es muy importante. Hasta acá, díganme cómo vamos y si tienen alguna duda. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Te podés ahorrar un poco de tiempo si haces clic en el último icono arriba, a la derecha? Acá. Con ese borras todo. Bien arriba. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo me tildé en las cantidades demandadas. ¿De dónde las sacaste? ¿Me explicas esa parte, por favor? ¿Esta? ¿Acá? Sí. Ok. Para graficar una función, uno le tiene que dar distintos valores a la variable independiente, que en este caso Tabular. es p de x, y entonces cuando le doy distintos valores a p de x, encuentro los distintos valores de q de x para ese precio. ¿Ok? Entonces, yo digo, bueno, a ver, si el precio es 0, ¿cuántas son las cantidades demandadas? Entonces reemplazo este precio en esta función y me tienen que dar las cantidades demandadas. Por ejemplo,
sería Qx es igual a 100 menos 10 por 0, ¿no? ¿Estamos bien? Le di el precio 0. Acá Sí. sería. Y entonces, 100 menos 10 por 0, ¿cuánto es? Sería 100. Entonces encontramos que para el precio 0 las cantidades demandadas son 100. Y eso lo grafico. Cuando el precio es 0, las cantidades demandadas es este punto de acá. ¿Ahí estamos? Sí, 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 gracias. Ok. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Al principio, cuando vos tenés que reemplazar, Sí. a vos te dan lo que tenías originalmente y lo que tenés que analizar. Cuando vos reemplazás como una ecuación matemática normal, o sea, es más matemático que otra cosa, ¿no? Sí, sí. El sentido económico lo vamos a ver al final, más al final. Pero ustedes recuerden cuáles son los determinantes de la demanda. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas, qué variables afectan a la demanda? El ingreso. Claro, el ingreso, después, ¿qué Precio. más? Precio ¿Precio de qué? de los productos. Claro, De ahí. sí, afecta la demanda, el precio de ese propio bien que estoy analizando y también el precio de otros bienes relacionados. Claro, los sustitutos, los complementarios. Claro. ¿Y qué otras cosas más afectan a la demanda? El tamaño del Los mercado, gustos. las expectativas, los gustos. Las modas. Excelente. Bueno, entonces todo eso afectan a las cantidades demandadas de un determinado bien. Ahora lo que vamos en este ejercicio, lo que se quiere analizar es dos variables, básicamente el ingreso de los consumidores y el precio de otro bien, que vamos a tener que ver en función del ejercicio cómo es ese bien y en relación a el bien X. ¿Qué relación tienen? Si son sustitutos, si son... Una pregunta. Viste que estaban hablando lo de la demanda. Viste que el profesor explicó eso de la soja, que en un momento la soja fue desplazando a otros productos como la carne, el trigo y eso. ¿Sería eso? Tipo que tipo la demanda de un producto cae y la otra sube. Lo que pasa es que ahí el profesor estaba hablando de la oferta, no estaba hablando de la demanda. Ah, ok, ok. Eso sería la otra parte del mercado. Ah, bueno. Entonces, no, por nada. Vamos al segundo inciso, que ahora, si se fijan, cambia el valor que le da al ingreso. El ingreso en este caso es 5. Es decir, cae. El ingreso de los consumidores en ese mercado cae. Y el precio del otro bien se mantiene constante. Y hacemos el mismo ejercicio que en el inciso anterior, reemplazamos estos valores en la función de demanda. Entonces tenemos cantidad de demanda de X es igual a 60 menos 10P de X más 2 por 5, ahora el ingreso es 5. Más 2 por 10. El precio de I sigue siendo igual. Y entonces tenemos que las cantidades demandadas de X es igual a 60 menos 10P de X más 10, 2 por 5, 10, más 20. 2 por 10, 20. Y ahora llegamos a otra función de demanda distinta a la anterior, porque el ingreso, que es uno de los determinantes de la demanda, cambió. Entonces tenemos que las cantidades demandadas de X es igual a 90, porque 60 más 10 más 20 es 90, menos 10 por P de X. Hacemos el mismo cuadrito. El mismo cuadrito que en el caso anterior, y también le damos distintos precios, pero
¿qué pasa? La cantidad demandada o la función cambió. Entonces, a medida que le vamos a dar distintos precios, también vamos a obtener distintas cantidades demandadas. ¿Vamos bien? Sí, se entiende. ¿Alguna duda? Te hago una consulta. Por lo general en este tipo de ejercicios siempre voy a hacer las sustituciones, por ejemplo, de PX de 0 a 10. Es lo común. En este ejercicio les di esos valores, pero depende mucho de la Claro, función de demanda. claro, pero por lo menos cuando, me imagino porque estás poniendo que PX 0 hasta 10 como para que nosotros tabulemos y sustituyamos de 0, 1, 2, 3, 4. O sea, lo que te quiero preguntar es si por lo general se hace así en este tipo de ejercicios, me refiero. Sí, siempre se les da, se le tienen que dar valores AP, distintos valores, para encontrar las cantidades demandadas a cada uno de los precios. Por lo menos 2 valores de P para obtener 2 valores de las cantidades demandadas y así poder graficar. No sé si... Ok, sí. Permiso, Camila. Sí. Digamos, si lo que hablamos es de precios de autos, poner entre 1 y 2 no va a ser un cambio porque con los valores de los autos es casi nada. Pero para ejemplificar, sí sirve de 0 a 10. Claro. Sí, mucho depende de qué bien estoy hablando y de cuál es la función de la demanda. Entonces, bueno, tenemos para precio 0, la cantidad demandada es 90. ¿Por qué? Después, para el precio 10, la cantidad demandada es menos 10. En este caso, no sería un punto económico porque las cantidades demandadas no deberían ser negativas. Pero bueno, no importa. Y para el precio 5, las cantidades demandadas son 40. Vamos a reemplazar, así ustedes chequean que esto está bien. 90 menos 10. Perdonen, mis números no es fácil escribir así. 90 menos 10. Les prometo que son un poco más lindos mis números en la realidad. Un poquito nada más, no mucho. 90 menos 10 por 5. 5 es el precio. Y 90 menos 40, menos 50, perdón, nos da 40. Entonces, al precio 5, las cantidades demandadas son 40. Volvemos a graficar. Volvemos a graficar. Cuando el precio es 0, precio. Ustedes siempre se tienen que visualizar acá. Precio es 0 en este eje. Cantidades demandadas, nos vamos hasta acá, 90. No lo hice, pero bueno. Cuando el precio es 5, acá las cantidades demandadas son 40. Entonces ya con estos 2 puntos podemos graficar la línea. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos al último ejemplo. Bueno, ahora tenemos que el ingreso de estas personas en este mercado es 5, el mismo ingreso que en el ejemplo anterior, pero ahora lo que cambia es el precio del bien I, que es 10. Entonces, ¿Tengo una consulta? Sí. Cuando en el caso anterior, que era en el último renglón de la tabla, que era 10 menos 10, ese menos 10 no se grafica, ¿no? Porque es de un lado negativo, ¿o no? Sí, lo pueden graficar si quieren, pero no tiene sentido económico. Aunque bueno. Bien. Es más para orientar el eje, ¿no? Sí. Tipo, no sirve en la economía, no te cuenta. Claro. Sería este punto. El precio es 10. Precio es
Precio es 10 acá. Estamos acá. Las cantidades demandadas son negativas. Acá. Bien, genial, gracias. Pero ustedes ya con 2 puntos pueden graficar una línea, una función de demanda. Y bueno, entonces volvemos a este ejemplo y vamos de vuelta a reemplazar cantidad demandada de x es igual a 60 menos 10px más 2 por 5, ahora el ingreso es 5 y el precio es... A ver si me... ¿Qué hice acá? Déjeme que lo he escrito mal. Precio es 5. Esto no es 10, sino es 5. Más 2 por 5. Entonces, 60 menos 10px más 10 más 10. Entonces, cantidad demandada de x es igual a 80, 60 más 10, 80, menos 10p de x. Hacemos el mismo ejercicio, le damos distintos valores a p, acá, y obtenemos las cantidades demandadas para cada uno de esos precios. Entonces, cuando el precio es 0, reemplazamos acá, 80 menos 10 por 0, nos da 80. Si el precio es 5, 80 menos 10 por 50, menos 10 por 5, que es 50, nos da que las cantidades demandadas son 30. Y tenemos el último gráfico. Todos estos gráficos yo los hice en Excel, o en realidad los hice en la aplicación de Google, en Google Sheets se llama. Es como el Excel de Google. Ustedes si ponen esta tablita en el Excel y la seleccionan, insertan el gráfico, se les va a construir esta línea, porque ayer vi que estaban preguntando sobre eso en el grupo. Entonces, para el precio 0, las cantidades demandadas son 80, precio 0, cantidades demandadas son 80, y para el precio 2, por ejemplo, las cantidades demandadas, precio 2, cantidades demandadas 60, construimos la línea. Y estas son todas demandas que siempre tienen... ¿Cuál es la pendiente de la demanda? Les pregunto a ustedes. Siempre, generalmente, ¿cómo es? No siempre, pero... Negativa. Negativa. Muy bien, claro. ¿Y por qué es negativa? No importa si se equivocan. Porque a mayor precio siempre se demanda más cantidad. A menor mayor. precio, perdón. A menor precio siempre es mayor la cantidad que se demanda. Exactamente. Baja el precio y aumentan las cantidades demandadas. O viceversa. Aumenta el precio, pasa de 4 a 6 y bajan las cantidades demandadas. Esto es una regla básica de la economía. No funciona para todos los productos, pero para la mayoría de los bienes es así. Si lo piensan con cualquier cosa, cualquier producto que ustedes compren, si te aumenta el precio, van a caer las cantidades que uno quiere comprar de ese producto o está dispuesto a comprar. Y bueno, ahora vamos con una parte un poquito más de análisis que dice, indique qué tipo de bien es el producto X. Nosotros estábamos viendo la demanda del bien X. Y después, esta sería la primera parte del ejercicio. Por un lado tenemos que ver qué bien es X. Y qué bien es Y con respecto, por otra parte tenemos que ver qué bien es Y con respecto al
bien X. Entonces, ¿qué tenemos que analizar para saber qué bien es X? Bueno, como hoy yo les preguntaba, lo veíamos, las cantidades demandadas de un bien X pueden depender del precio de ese bien, del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, del ingreso que tienen las personas y de los gustos y de las expectativas. De todas estas variables puede depender las cantidades demandadas de un bien. Generalmente cuando nosotros graficamos una curva de demanda en economía, lo que hacemos es tener todas estas variables constantes, es decir, que no cambian, y lo único que hacemos es cambiar el precio del bien X para analizar cómo cambia la demanda del bien. Pero también estas variables, eso es una cuestión para facilitar el análisis, pero estas variables también pueden cambiar, o sea, los gustos no son estáticos, van cambiando las modas, entonces si cambia la moda puede hacer que un producto se demande más o un producto se demande menos. Si cambian las expectativas sobre el futuro, puede también afectar a la demanda de ese producto. Por ejemplo, yo pienso que yo tengo no sé, vendo servicios y pienso que en el futuro voy a vender menos, voy a tener menos ingresos, entonces voy a demandar menos de un determinado bien. Y así funciona. Pero en particular, para analizar qué tipo de bien es el producto X, lo que tenemos que hacer es analizar cómo cambian las cantidades demandadas de X, es decir, cómo cambian las cantidades demandadas de X cuando cambia el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un producto y me aumenta el ingreso? ¿La demanda de ese producto va a aumentar? ¿Va a mantenerse igual? ¿Va a caer? Porque no es que siempre si aumenta el ingreso va a aumentar la demanda de ese producto. Ustedes, ¿cómo se pueden clasificar a los bienes dependiendo de si aumenta o cae la demanda en función del cambio de los ingresos? Bienes inferiores y bienes de lujo. Claro. ¿O cuál más? Normal. Normales, muy bien. Es decir, si un bien es normal, cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con ese bien? Se demanda más. Claro, exactamente. Por ejemplo, no sé, podemos pensar en manzanas, 1 kilo de manzanas. Si aumenta el ingreso de las personas en un mercado, las manzanas es un bien normal, entonces va a aumentar la demanda. Si antes ganaban, no sé, 20.000 pesos las personas en un mercado y compraban 1 kilo de manzanas. Bueno, ahora aumenta el ingreso de esas personas, pasan a ganar 30.000 pesos, entonces, como es un bien normal, ahora en vez de comprar 1 kilo van a comprar 2 kilos de manzanas. Pero fíjense que el precio de ese bien no cambió, ¿ok? El precio de bien manzanas no cambió, lo único que cambia es el ingreso. Y, por ejemplo, en el caso de los bienes inferiores, son aquellos, ¿qué pasa con los bienes inferiores? Cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Cambian, se sustituyen. Disminuyen. Claro, disminuyen. Cuando aumenta el ingreso, las cantidades demandadas de los bienes inferiores disminuyen. ¿A alguien se les ocurre algún tipo de bien inferior? Transporte público. Claro, ¿por qué? Porque reducen los ingresos de las personas y se ven, como quien dice, obligadas a usarlo. Claro. Y en el sentido contrario también lo podemos analizar. Por ejemplo, yo
yo tengo un auto y además tengo la posibilidad de viajar en transporte público. Pero bueno, yo viajo mucho en transporte público porque mi sueldo no es tan alto, entonces no quiero gastar tanto en colectivo, por ejemplo, para ir al trabajo. Pero bueno, si el mes que viene me aumenta mi sueldo, entonces capaz que voy a elegir ir al trabajo en auto en vez de ir en transporte público. ¿Ok? ¿Se entendió la explicación? O sea, si aumenta el ingreso, las cantidades demandadas de ese bien, por ejemplo, bien transporte, disminuyen. Entonces, lo que tenemos que decir en este ejercicio es qué tipo de bien es el bien X. Si las cantidades demandadas de este bien aumentan o disminuyen cuando aumenta el ingreso. Y entonces, para ver esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar dos situaciones. De las dos situaciones que teníamos antes. Una con el ingreso 10 y el precio de I es 10 y las cantidades demandadas son estas. La función ya la habíamos obtenido, pueden volver atrás y revisar, pero ya la habíamos obtenido. Y otro ejemplo, o otra situación, con el ingreso 5 y el precio de I es el mismo, sigue siendo 10. Entonces lo que yo quise hacer es una situación donde el precio de I no cambia y lo que cambia es el ingreso. Entonces, dado un precio, la función de demanda, dado un precio de X, ¿qué pasa cuando cambia ese ingreso? ¿Qué pasa con la demanda de X cuando cambia ese ingreso? ¿Esto lo ven? Tengo un ingreso distinto y el mismo precio de Y. Entonces, es por eso que estoy utilizando estos ejemplos. Quiero ver cómo varía la demanda de X cuando varía el ingreso de los consumidores. Cabe. Entonces, lo que voy a hacer es, para que ustedes lo vean gráfico, las dos funciones de demandas, que antes la habíamos dibujado separados, las voy a dibujar en el mismo gráfico. Entonces, esta línea azul es la función de demanda cuando el ingreso es, perdón, 90, cuando el ingreso es 5, la función de demanda es igual a 90 menos 10 px, que es esta función azul. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Sí. Y después voy a graficar en el mismo gráfico la función de demanda cuando el ingreso es 10. Es decir, el ingreso aumenta, que es esta línea roja, y es esta función de demanda. ¿No? ¿Vamos hasta acá? Sí. Entonces, ¿ustedes qué pueden ver en este gráfico? Cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Se desplaza la demanda, la curva de demanda. Claro. Pero sí, se desplaza ¿para qué lado? Aumenta la demanda. Para la izquierda. ¿Para la izquierda o la derecha? Izquierda. No. Acá tenemos la curva azul, es cuando el ingreso es 5. Y la curva roja es cuando el ingreso es 10. Aumenta la demanda. Claro. ¿Qué pasa? La curva roja, ¿para dónde se desplaza?
cuando aumenta el ingreso. Para la derecha. Perfecto, para la derecha. Entonces significa que cuando aumenta el ingreso, que es la curva roja, acá teníamos un ingreso de 5, y acá para los mismos precios tenemos un ingreso de 10. Entonces, cuando el precio, por ejemplo, el precio de X era 8, con el ingreso 5 demandábamos aproximadamente 10. Y ahora, cuando el ingreso es 10, al precio 8, ¿cuánto demando? 20. Perdón, Claro. Camila, ¿podríamos hablar de bien normal? Ahora vamos, denme 5 minutos más. Estamos ahí. Entonces se entendió que cuando aumenta el ingreso, ¿qué pasa con las cantidades demandadas de este bien? Aumenta. Aumentan, perfecto. Entonces ya, ¿qué podemos decir de este bien? Que no es que bien No es sabemos un bien inferior. Claro, exactamente, no es un bien inferior, porque si fuera un bien inferior, en vez de aumentar las cantidades demandadas, cuando aumenta el ingreso, deberían caer. Si este fuera un bien inferior, cuando aumenta el ingreso, la demanda se debería desplazar hacia la izquierda. ¿Me explico? Sí, sí. Ok, pero no, entonces ahora sabemos que no es un bien inferior, pero tenemos dos opciones, que pueden ser un bien normal o un bien de lujo. Recuerden que también están los bienes de lujos. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Si es un bien normal o un bien de lujo, es sacando las elasticidades. La elasticidad ingreso. No es tan difícil. Ahora le voy a decir la parte intuitiva primero y después vamos con los números. La elasticidad de ingreso, ustedes se acuerden, ¿qué significa? A ver, alguno que me diga qué entiende por la elasticidad de ingreso. Con sus palabras, no necesita ser Es la variación porcentual del ingreso. ¿Del ingreso? No, de la demanda. El ingreso no es fijo. Sí, no es fijo, está bien. Pero ¿qué mide la elasticidad ingreso de la demanda? La variación de la cantidad demandada y del ingreso. Exactamente. Mide cómo cambian las cantidades que yo demando o que el mercado demanda de un determinado bien cuando aumenta el ingreso. Cuando cambia el ingreso en realidad. Es lo que estábamos viendo antes, pero con una formulita, nada más. Entonces, nos viene a decir qué pasa con ese mercado, qué pasa con las demandadas cuando cambia el ingreso. Entonces, la fórmula es está compuesta por dos partes, si quieren. Esto es cómo cambian las cantidades demandadas. La variación porcentual en las cantidades demandadas sobre la variación porcentual en el ingreso. Recuerden que este triángulo, cuando ven este triángulo, significa variación o cambio, que es igual a las cantidades demandadas de X sobre Y, sobre la variación en Y, por Y sobre las cantidades demandadas de X. Esta es exactamente la misma fórmula, es lo mismo que esto, nada más que está expresado en formas diferentes, pero es lo mismo. Lo que ustedes tienen que saber es que la elasticidad ingreso de la demanda mide cómo cambian las cantidades demandadas cuando cambia el ingreso en ese mercado. Entonces, lo que yo hice acá fue reemplazar en esta fórmula los cambios en las cantidades demandadas. Agarré 2 puntos, 100 y 90.
sería, sí, 100 y 90, 100 menos 90 sobre 10 menos 5, 10 menos 5 es, recuerdan, es la variación en el ingreso. 5. Claro, yo tenía por un lado que el ingreso era 10, primero que el ingreso era 5 y después me aumenta el ingreso a 10. Entonces, 100 menos 90 es el cambio en la cantidad demandada sobre el cambio en el ingreso, 10 menos 5, por el ingreso original, que era 5, sobre las cantidades demandadas, 90. Entonces, 100 menos 90 es 10. 10 menos 5 es 5. Estoy acá. Por 5 sobre 90 es igual a 2. 10 sobre 5, 2. Por 0,55. 5 dividido a 90 es 0,55. Y esta cuenta nos da 1,1. Entonces, no es un bien normal, como habían dicho, sino que es un bien de lujo. Como este resultado de la elasticidad nos da mayor a 1, es un bien de lujo. Si la elasticidad sería positiva, pero estaría entre 0 y 1, ahí sí sería un bien normal. Pero cuando la elasticidad de ingreso de la demanda es mayor que 1, es un bien de lujo. Sí, Tomás, decime. Sí, perdón Camila, quería preguntarte, ¿esto lo puedo ampliar por la bibliografía de Mankiw? ¿Puede ser? Sí, está en Mankiw. Bueno, gracias. Entonces, Una pregunta, ¿en qué parte de la biografía de Mankiw está? creo que es en el capítulo 3 o 4, pero si ustedes van al índice, van a ver dónde están las elasticidades. Listo, gracias. Entonces, ¿alguien que me quiera decir qué bien de lujo se imagina que puede ser? ¿Algún bien de lujo que ustedes hayan leído en la bibliografía? ¿Qué bienes pueden ser bienes de lujo? Camila. En la bibliografía hablaba de los yates, creo. Algo de eso. Claro, De exactamente. viajes en barco. Claro. Estos bienes son bienes que reaccionan mucho, las cantidades demandadas reaccionan mucho ante cambios en el ingreso. Por eso la elasticidad es más alta que la de los bienes normales. Los bienes normales, cuando cambia el ingreso tanto para arriba o para abajo, cambian, pero no tanto. Aumenta o disminuye, pero no tanto. En cambio, la cantidad demandada de los bienes de lujo cambia mucho más cuando cambian los ingresos, porque no son tan necesarios. Entonces, también un bien de lujo puede llegar a ser salidas fuera, a comer a un restaurante. Entonces, pensemos en esta situación actual. Bueno, ahora no se puede salir a comer afuera, pero si se pudiera, y estamos por ejemplo, en una crisis y los ingresos de las personas en ese mercado o en ese país bajan mucho. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo primero que hace cuando le baja el ingreso, que deja de consumir, son las salidas afuera, a comer, al cine. Son cuestiones que no son tan necesarias. Entonces, la demanda de estos bienes reacciona mucho ante cambios en los ingresos. Ese es el concepto que ustedes se tienen que llevar. Hola, ¿se escucha?
Hola, se escucha medio lejos. ¿Podría volver a explicar la fórmula? Sí. O sea, La fórmula, bueno, pero igual lo que les quiero transmitir es que no se asusten por la fórmula. A veces, a mí me pasaba cuando era estudiante que me asustaba un poco con las fórmulas de elasticidad, pero si ustedes comprenden el concepto bien, no es difícil. La fórmula de elasticidad, cómo cambian las cantidades demandadas, sería la variación en las cantidades sobre las cantidades, esta es una variación porcentual, sobre la variación porcentual en los ingresos. Cómo cambian las cantidades demandadas en forma porcentual ante un cambio en los ingresos. Y esto también se puede mostrar No, porque acá dice que es una las aplicación. cantidades demandadas de X. Entonces ustedes tienen que buscar algún punto de las demandas y reemplazar. No sé si hay alguna pregunta más. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Una consulta. Ya, Perdón. sí, aguantame Vamos 5 a minutos, realizar un minuto. lo mismo para saber cuál es el otro bien. Sí, en realidad no vamos a tener que usar la elasticidad de ingreso de la demanda, sino vamos a tener que usar la elasticidad cruzada. Ah, está bien, para comparar los dos bienes. Okay. Claro. Perdón, Camila, una Eh, cuestión. sí. Hay gente que está avisando que tiene otra clase a continuación. Tendríamos que ir cerrando por el uso del aula, si no nos van a cortar desde el administrador. Así Claro, que sí, le iba a decir eso a Pedro. Que, Sí, bueno, el jueves vemos el resto de los ejercicios, si les parece. Sí, claro. Perfecto. Sí. Muchas gracias. El jueves vemos el resto de los ejercicios y vemos el TP3, pero si tienen alguna duda nos van preguntando. Genial, muchas gracias. Por nada. Gracias, Chau, Camila. chicos, gracias. Chao. Hasta luego. Adiós, Chao, gracias. muchas gracias.